quiero compartirles un tema que creo necesario en estos tiempos tan modernos y convulsionados con respecto a los roles del hombre y de la mujer. Quería hablar sobre crisis de paternidad. Miren, el desequilibrio que azota a nuestra sociedad es en gran medida una crisis de paternidad. Y hablo principalmente de la función del progenitor varón, sumergida hoy en día en un ocaso que afecta su papel en la familia y en la sociedad, su dignidad, sus deberes y sus derechos, el modo en cómo se sienten en su relación con la madre de sus hijos. El hombre, de alguna manera, en este último siglo, ha ido siendo desposeído de su paternidad. Miren, la disolución de la familia es una de las heridas más dramáticas de la humanidad y probablemente por sus consecuencias la que mejor explica la crisis contemporánea. Es indudable que entre los elementos característicos del cruce de este tercer milenio se pueden enumerar un montón de cosas como la globalización, la crisis energética, la universalización informática, pero lo que está trayendo mayores consecuencias es la destrucción de la familia. Y el horizonte no va a mejorar hasta que no se cambien las políticas que en esta última década, de manera específica en el mundo entero, han sido políticas antifamilias, desdibujando el rol de la familia y de manera especial del hombre. Por eso hablo de crisis de paternidad. Miren, sistemáticamente se ha tratado de suprimir la institución familiar con las campañas como los que se ha visto en la última década. Y si bien es cierto, la familia es vapuleada, tiene una capacidad de resistencia por ser una institución natural creada por Dios. Y todo lo que viene de Dios soporta todas las tempestades, pero sigue firme, sigue de pie, porque es una institución creada por Dios. Miren, en uno de los resultados de esta disolución familiar es la descomposición de la figura paterna, siendo que en una gran mayoría las mujeres, cuando hay una separación, quedan al cuidado de los hijos, a lo que la sociedad ha dado en llamar familias monoparentales, que en realidad son familias mutiladas, porque Dios creó una estructura de familia. Y si la desmembramos y en vez de ser dos se convierte en una monoparental, es una familia mutilada. Desde hace varios años se nota la relativa ausencia de la función paterna en la estructuración psíquica y social de muchas personas. Los desórdenes de la afiliación y de la identidad sexual, la confusión entre lo imaginario y lo real, el aumento de adicciones que indican la dificultad para ocupar el espacio interior, la burla, que es una relación sádica y destructora, la violencia juvenil son los principales síntomas. Pero la ausencia del padre, ante todo, es una ausencia de una presencia necesaria, cuyas consecuencias generan déficit en el ámbito del desarrollo emocional, cognitivo y social. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas? Estos son estudios que se han hecho en Estados Unidos recientemente. En primer lugar, el padre contribuye mediante el apego a la afectividad del hijo, a su autoestima y a la formación de la personalidad. Cuando vemos un hombre inseguro, inmaduro e infantil,
son las consecuencias inmediatas de la ausencia de padre. En segundo lugar, la presencia y el rol paterno es punto de referencia fundamental en la formación del respeto a la autoridad, porque el padre simboliza la autoridad en una casa. Si la autoridad del varón adulto desaparece, la vida de los chicos se vuelve caótica. El padre constituye el modelo de referencia para que el hijo varón encuentre en él el paradigma de masculinidad. De la misma manera, la femineidad se realza y se define frente a la masculinidad. En el opuesto sexual se fortalece una hija como mujer. Por eso es tan importante el rol del varón en la casa, del papá, tanto para la identidad del varón como para la identidad de la mujer. Una joven educada sin un padre tiene menos seguridad en sí misma, una baja autoestima, exige menos a los hombres y cae ante la primera promesa de amor. Cuando una joven no puede confiar y amar al primer hombre de su vida, que es su padre, el resto de sus relaciones resultarán dañadas. Vamos a ver consecuencias en la imagen de Dios ante esta falta de paternidad. Miren, la crisis de paternidad mina la imagen que los hombres tienen de Dios. Y porque vivimos un tiempo sin padres, también vivimos como sociedad un tiempo sin Dios. Cuando viene una persona que ha tenido problemas en la identidad con su padre biológico, les cuesta mucho relacionarse con Dios Padre. Cuestan verlo a Dios como un padre, porque tienen distorsionada la imagen de su padre biológico. La mayor tragedia del tiempo actual es que se ha perdido el sentido de paternidad, porque ello imposibilita la actividad paterna de Dios hacia cada uno de nosotros. Miren, una época sin padres es una época sin raíces y sin hogar, pero también sin Dios, que es lo más triste de todo. Y una sociedad sin Dios podemos ver cómo nos va. Miren, la paternidad es una realidad de orden natural, esencial a la sociedad humana, insustituible para el orden social. No podemos borrar del mapa de la sociedad el rol del hombre. Es el peor error que hemos cometido como sociedad. Y estoy hablando como mujer y como mujer fuerte que he sido y como mujer con rasgos feministas, no de las feministas de ahora, pero feministas de hace unas décadas atrás, en donde creía que la mujer lo podía hacer todo. Y sí, las mujeres podemos hacer de todo. Tenemos esa capacidad. Ahora, ¿nos conviene? ¿Nos edifica? ¿Edifica a nuestros hijos? ¿Edifica a la sociedad? Muchos hombres dirán, no he tenido la imagen de un buen padre. ¿Cómo se aprende a ser padre? Bueno, todo está en la Biblia. Es nuestro manual de instrucción. Vamos a ver algunos versículos bíblicos, si me acompañan, porque la palabra es esencial en la identidad de cada uno de nosotros, sobre todo estoy hablando a los varones. Un padre es alguien que ama primero. Siempre ama primero. Vamos a ver primero de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice así la palabra. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a 1 Juan 4:19. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué hermoso saber que Él nos amó primero. Después vamos a
a ver cómo un padre es quien se olvida de sí para atender el bien de su hijo. ¿Cuántas veces nosotros renunciamos a cosas por ellos, ¿no? Por amor. Eso hace un buen padre. Vamos a ver Mateo 20:28. Dice la palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así como también en Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. También un padre es alguien que transmite vida, verdad y bien, como dice la palabra en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También dice la palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un padre es alguien que se compadece y actúa con misericordia con respecto a su hijo. Dice la palabra en Lucas 6:36, sed misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Un padre es alguien que corrige y educa a quien ama. Dice la palabra en Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte, ¿no? Un padre trabaja para alimentar a sus hijos. El hombre es el proveedor. He aquí, dice la palabra en 2 Corintios 12:14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, decía el apóstol Pablo, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Miren, un padre es alguien que espera ser amado y no se avergüenza de reclamar el amor al hijo. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No hay nada más lindo, por lo menos para mí, cuando alguno de mis hijos me dice te amo. Qué hermoso, ¿no? Y si mi nieto me dice Abu Bibi te amo, en ese castellano más yanqui que castellano, me derrito. No hay nada más hermoso. Miren, un padre es alguien que espera ser amado y no se avergüenza de reclamar el amor al hijo, como veíamos recién. Un padre también enseña con la palabra y con el ejemplo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he dado, vosotros también hagáis. Podemos decir muchas cosas, pero el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Nuestro ejemplo habla muchísimo más que 1000 palabras. Un padre confía siempre y su confianza engendra fidelidad. No hay peor cosa para un hijo que un padre desconfíe. Le da una seguridad tremenda, inseguridad tremenda. Nosotros estamos para impartir confianza. Un padre da confianza. Un padre enseña a orar a sus hijos. Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros debemos enseñar a orar. Nosotros debemos enseñar la palabra. Nosotros debemos enseñar a servir. Anoche veía un programa y estaba Margarita Barrientos, la cual me siento tan orgullosa de que sea santiagueña y la sigo en las redes y me encanta esa mujer, es una mujer de Dios, de servicio. Y ella anoche compartía que dice que la mamá, siendo ellos muy humildes de ahí de Añatuya, siempre dejaba un plato de comida, decía, este plato es para Dios. Y ella decía, pero si ¿dónde está Dios? ¿Cuál es Dios? Y bueno, un día llegó un linchera y se sentó y comió y le dijo, ese es Dios. No, ese no es Dios, le decía ella.
siendo niña. No, sí, ese es Dios. Cuando lo conozcas a Dios te vas a dar cuenta que el que viene a comer aquí lo que nosotros ponemos es de alguna manera Dios. Y ella, a través del ejemplo de su madre, que a pesar de la escasez que había, siempre dejaban un plato para alguien que lo necesite. Y a través de ese ejemplo, ella hoy da de comer a miles y miles y miles de personas, tanto en Añatuya como en Capital Federal. Un ejemplo a seguir aquí en Argentina esta mujer. Pero todo surgió ¿dónde? En el ejemplo. Repito, se aprende a ser padre en la escuela de Dios. En la palabra están las instrucciones para ser un buen padre. La crisis de paternidad surge por un desequilibrio en los roles. Hay mujeres que invaden y ocupan el rol de los hombres. Las mujeres, sobre todo nosotras las latinas, somos mujeres fuertes y avasallantes e hiperactivas. Hay un gran matriarcado que opaca el lugar del hombre. Miren, las mujeres en su gran mayoría quieren hacer lo de ellas y lo que le corresponde al hombre, porque sienten que lo hacen mejor y porque también les gusta el control. Y saben que seguramente muchas cosas las haríamos mejor. Pero no podemos invadir el rol del hombre, porque se desequilibra los roles. Yo tengo un rol, mi esposo tiene otro rol. Cada uno en lo suyo. Ahí nos complementamos. Las mujeres deben aprender que aunque lo hagan mejor, deben dejar que el hombre cumpla su rol, aunque se equivoque. Aunque no lo haga como nosotros lo haríamos. Nosotros debemos evitar el desequilibrio en los roles. El equilibrio no viene porque si mi esposo no hace lo que tiene que hacer, yo automáticamente voy a cubrirlo. No, el desequilibrio no es eso. El equilibrio no se logra haciendo eso. El equilibrio se logra ayudando al otro a que cumpla su rol. Que se va a equivocar, se va a reequivocar. Nosotros a veces por cuidar nuestros pollitos, no deja. Y hacemos nosotros algo para evitar que los hieran. ¿Y saben qué? Si ellos se equivocan y hieren a lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, es parte de la vida. Es parte del aprendizaje de que ellos tienen que aprender a cumplir su rol. Y nosotros no debemos taparlos. Debemos estar en el costado, al lado, apoyando, ayudando a que cumplan su rol. También es cierto que hay hombres muy cómodos. Muy cómodos. Algunos muy inmaduros. Y saben que las mujeres no queremos hacer lo nuestro más la de ustedes. Muchas veces he visto mujeres hacerlo porque había que hacerlo. Porque no quedaba otra. Y el hombre tiene la excusa, no, pero a ella le gusta hacer todo. Ajá. Mire, yo les voy a decir algo. Yo soy una mujer que he invadido muchísimo el espacio de mi esposo. Muchísimo. Me costó mucho entender. Lo hablo desde ese lugar. Pero no hay mujer, aún la que parezca más fuerte y más autosuficiente, que en el fondo de su corazón no esté anhelando que el hombre cumpla el rol al cual fue encomendado. Así que, hombres, salgan de su comodidad. Se los digo con mucho respeto. Salgan de su comodidad. Maduren. No hay peor cosa cuando una mujer me dice, tengo un hijo más en mi casa y es mi esposo. Ninguna mujer quiere eso. Les pongo la firma, ¿eh? Ninguna mujer quiere eso. Eso no nos hace feliz. Cada uno en su rol. Algunos hombres me dirán, sí, pero yo tengo que cumplir el rol de mi esposa porque ella tal cosa o tal otra. Puede ser. Yo estoy hablando en la generalidad.
puede ser, bueno, ayúdale a tu esposa a cumplir el rol. No lo hagas vos. Sé que es un aprendizaje. Sé que cuesta. A mí me llevó muchos años. Todavía no lo he logrado como debiera. Soy consciente. Pero he avanzado. Antes pensaba que si yo no hacía las cosas, nadie las hacía. Nadie las hacía. Y ¿saben qué? Dios tuvo que sacudirme con distintas cuestiones hace unos años y me tuve que poner al costado por fuerza mayor. Y descubrí que mi esposo sí podía ver, hace muchas cosas. Y bueno, alguna fue aprendiendo. Yo antes hubiera hecho un escándalo. Ahora me callo. Y he podido ver, y lo digo más allá de la gracia que puede causar, cómo él ha podido ir ocupando su lugar. En tonteras, en detalles, no eran tampoco grandes cosas, pero saben que las ollas pequeñas, la de todos los días, es la que más desgasta una relación. Antes, si yo no venía a la iglesia, yo decía, no va a funcionar. No saben la alegría que tengo hace ya muchos años de que yo puedo faltar a la iglesia y la iglesia funciona, porque yo no soy indispensable. Y las mujeres tendemos a pensar que somos indispensables. Antes, si yo no lo acompañaba a predicar, sentía que había un vacío. Ustedes no saben la alegría como mamá espiritual, la alegría que tengo cuando los viernes, yo hace como un año que no predicaba, ¿no? Y predican los hombres de la iglesia, los hombres de la casa. ¡Wow! No saben la felicidad que me da cuando Luis, ¿dónde está Luis? Lucho, querido. Pastora, no se preocupe, tal cosa ya la solución. Pastora, yo digo, wow, ¿cuántos años haciendo yo, Blanquita, 2, 3 más, todo en la iglesia? Todo. Cuando una iglesia tiene varones puestos de pie, es una iglesia distinta. Había que limpiar los techos. Y sí, yo me puedo subir con unas cuantas mujeres guapas, nos subimos. Yo hago de todo lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Pero ahora hay varones que se suben y limpian el techo cuando vienen las lluvias. La otra vuelta había que pintar niñez y el kiosco y el pastor Pablo me dice, con los chicos de la fundación, ¡qué felicidad! ¡Qué felicidad! Que hay varones puestos de pie. Y si lo están haciendo aquí, porque lo están haciendo en la casa también. Miren, las iglesias nunca han avanzado demasiado porque desde que yo tengo uso de razón, el 99% eran mujeres. Y todo lo hacían las mujeres. Y la iglesia ha sido diseñada para que esté el varón y la mujer, los jóvenes y los niños. Esta iglesia está llena de varones. En esta última década han empezado a venir los varones y han empezado a servir al Señor. Yo quiero darles gracias porque no saben la bendición que son. No saben la bendición que son. Pero yo también creo que tenemos que tener en claro este proceso que particularmente hemos pasado como familia nosotros. Quiero que sepan que no ha sido fácil, pero que sí es posible. Y que todo empieza a ser más fácil cuando nosotros entendemos cuál es el rol del varón y cuál es el rol de la mujer. El varón tiene una mirada mucho más lejana, mira más a largo plazo. El hombre está para direccionar, el hombre está para disciplinar en la casa. Las mujeres estamos para contener. Si cada uno empieza a ocupar su rol, nuestros hijos van a crecer mucho más seguros y mucho más felices. Y el día de mañana van a replicar ese modelo que están viendo en casa. Si nosotros queremos una sociedad con padres, una sociedad donde no haya crisis de paternidad, necesitamos empezar a revertir. Y esto no lo va a revertir ningún gobierno,
No va a haber políticas de gobierno para esto. Para destruirla sí, pero para fortalecerla y sanarla no. Para eso está la iglesia. La iglesia está para sanar las familias, para fortalecer las familias. Esta es una casa de restauración. Yo quiero que hagamos un acto profético en esta mañana. Yo quisiera que todos los varones presentes pasen aquí al altar.